Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ruta 77. Dos miradas, dos caminos, un mismo propósito. No estás aquí por casualidad. Soy Valentina, terapeuta holística, exploradora de la energía y del poder de la sanación. Soy Angélica, psicóloga holística, apasionada por la mente y la transformación humana. Juntas te acompañamos a descubrir y entender lo que no se ve, pero se siente. Escúchanos, comenta y sé parte de este viaje infinito. La conexión a tu interior. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Angélica. ¡Qué ordenada! Siempre ahí dispuesta. Ella tienes ¿cómo diríamos? Un aspecto, una impronta de profe, de relator. Así, formalísima. Bueno, un poquito de humor para empezar. Hola, Miguel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, chicas, ¿cómo están? Muy bien, El también. también está feliz. Estamos todos felices, bueno, y súper contentos porque empezamos un nuevo mes. Empezamos este mes de abril con un tema interesantísimo que es eco y sabiduría. La relación que nosotros tenemos con el medio y con esa conciencia interna que hace a veces entender que hay que aceptar el proceso, confiar en el proceso y entender también que no todas las cosas son como queremos, ¿ya? Y que a lo largo del camino nos vamos cargando de un montón de historias que van modificando si aceptamos o no este proceso y hasta dónde lleva. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en este programa, contarles que todos nuestros programas están en el canal de programa Viaje Infinito, que nos encuentran en YouTube, que nos encuentran también por Face, que tenemos un canal. Así que ahí se conectan con nosotros, nosotros les mandamos ahí el enlace, que tenemos una comunidad en WhatsApp, estamos por todas partes y súper contentos y felices de poder llegar de esta manera y construir este viaje entre todos. Sí, oye, y justamente este tema de la ecosabiduría nace desde poder mirar cómo nosotros en este mundo ajetreado, donde queremos que las cosas sean de inmediato, donde hoy día hemos perdido un poco la conciencia de los procesos. Asumimos que las cosas son como nosotros queremos, como recién señalabas, entonces desde ahí viene esto de si nosotros tuviéramos o estuviéramos muy conectados con los ritmos, con los ciclos, no nos frustraríamos, no entenderíamos de fracaso, de miedo, porque entenderíamos que hay un momento para cada cosa, que no podemos acelerar un fruto. Entonces, claro, pensar justamente en esta ecosabiduría viene también a mostrarnos a nosotros, o es una idea de mirarnos y decir qué es lo que pasa, qué es lo que nos pone en este otro extremo de esta sabiduría que tiene la naturaleza, que tiene el planeta, que tienen los ciclos, y qué es lo que pasa con nosotros que no siempre logramos desde ahí estar conectados con todo esto, con este ritmo. Y claro, aquí aparece una de los conceptos que si bien son como los que más nombramos los psicólogos, pero que hoy día están muy desde la masificación de estos conceptos que tiene que ver con bienestar, con salud mental. Hoy día todos hablamos del ego, el famoso ego. El ego. Hoy día las redes sociales nos muestran mucha información de lo que yo no tengo, de cómo nosotros este ego nos da, ¿cierto? Una idea como un espejo de que yo no soy suficiente, de que las cosas se van a acabar, y eso nos hace mantener en un estado de miedo permanente. Miedo a que no tengamos, que nos falte, que no seamos justamente lo que creemos o lo que otros han proyectado en nosotros. Entonces finalmente vamos construyendo esta comparación que también está muy alimentado sobre todo por la prisa, que tiene que ser ahora, que tiene que ser ya, ahora, ya. Lo cual no existe eso en la naturaleza.
Entonces ahí tenemos como esa primera gran perla de sabiduría, de entender la sabiduría de la naturaleza, de cómo los ecosistemas, ¿cierto?, van entendiendo que desde la muerte de una hojita, de un fruto, eso termina después siendo, por ejemplo, el alimento de la tierra para lograr también ir transformando. Por lo tanto, no existe el concepto de pérdida, existe el concepto de transformación. Entonces ahí el poder ir entendiendo los ritmos, básicamente los ritmos de la naturaleza. Hay que entender tantas cosas y este tema es súper íntimo, porque la forma en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza es la forma que nos relacionamos con nuestro interior. La naturaleza es súper abundante y si yo no tengo esa relación de abundancia, vivo en un mundo de mucha carencia o de egoísmo. La naturaleza tiene pausas, es maternalista y paternalista. Si yo niego mis orígenes, soy un individuo que va solo por la vida, que no me importa nada, no respeto nada, porque sé que nada dejo y no le importa a nadie. Entonces, es complicado, pues digo que es muy profundo y me encantó que lo pusiéramos acá dentro de la pauta. La naturaleza nos da muchos mensajes, ya, es abundante. Tú recién dabas otro ahí. También nos dice que nosotros no somos la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza, es decir, que no lo somos todos. Pucha, uno creía que lo era todo, que el humano venía con esta impronta y que todo gira en torno a nosotros, que nosotros somos el sol en la tierra. Resulta que acá tenemos un sistema súper comunitario en donde no hay ningún sol. El elefante no es más importante que la hormiga, ni la mosca es más importante que la mariposa. Y hasta la mosca se ve bella si la miramos de esa manera, ¿ya? Y cuando nosotros nos conectamos ahí y vemos un brote, nos emocionamos. Cuando sale el solcito, ¡ay, qué rico! Sentimos que nos saca la penita, que nos pasan cosas cuando vemos ese sol naciente, esos rayitos de sol. ¿Cuántas veces tratamos de captar con la cámara ahí los rayitos de sol que nos vean sobre nosotros y que el rayito se vea, que nos cae aquí en el corona, porque así estamos alineados y jugamos con esas cosas? Pues hoy en día en este programa la idea es entender un poquito más cuál es nuestro vínculo para dejar de ser el centro del hoyo del queque que no tiene queque. O como tú recién estaba señalando, la necesidad que tenemos de poner categorías. Entonces, claro, desde la pirámide alimenticia, que ahora está invertida, ¿cierto? Siempre pareciera que hay alguien más importante que un otro. Incluso desde entender esta cadena, de esta conexión, lo vemos como algo más importante que lo otro. Entonces, claro, ahora que tú señalas esto de que nosotros no somos el centro, pero mirado desde otra forma, tampoco somos la cúspide de la pirámide. Hay una horizontalidad entre todos quienes estamos y todo lo que existe que está en este momento en el planeta. Entonces, desde ahí, nosotros, claro, desde nuestra necesidad de ponerle categoría, de acaparar, aparece justamente esta forma de relacionarnos que es muy distinta a lo que podríamos decir debería corresponder a nuestra naturaleza. Si bien tenemos elementos distintos, pero aún así, la pregunta que ahora estaba pensando es, ¿cuál es la naturaleza o cuál es la forma de relacionarnos que responde a nuestra naturaleza? Y creo que ahí estamos súper alejados de eso. Es que no se cultivó la forma de relacionarlo con la naturaleza. Se quitó hasta la idea de jugar con barro, que es tan entretenido, terminar todo embarrado. Tengo yo una experiencia en cuarto medio, embarramos la piscina de la aviación. Ya todos los colegios de Providencia quedamos la ropa para botar. Lo único que no se botó fue el jumper porque era azul y no se notaban las manchas de barro y de tierra. Pero acordándome de eso, a nosotros se nos dijo que estar en contacto con la naturaleza, y tenemos ahí un sesgo como de 40 años de cultura y de crianza, que no era bueno que estar metido en la tierra, que eso es sucio, que hay microbios, que no era bueno mojarse, ¿ya? Nosotros las mujeres se nos dijo
por años, por siglos, que no podíamos lavarnos el pelo ni meternos a un lago o algo si teníamos nuestra menstruación. Y con distintas cosas, la misma sociedad desde los miedos fue diciendo que estar en plena naturaleza no correspondía, que era de la gente de escasez, que era la gente con pobreza, pero no si teníamos algún linaje, algún estirpe, no podíamos estar metidos ahí en el barro. Entonces, hay un montón de conceptos que nos traban para poder dominarnos. Y cuando tú dices comportarnos afines con la naturaleza, significa que no hay nada que esté prohibido, pero todo tiene respeto. No hay nada que sea carente o pobreza porque obedece un equilibrio. Sí es cierto, no hay mucha agua en el desierto, porque si hubiera mucha agua en el desierto no podemos compensar el equilibrio de calor y de autonomía que hacen estas zonas con el resto de la naturaleza. Se concentra el calor para que no se deshielen los hielos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Nosotros nos vinculamos para que los desiertos también tengamos bosques. Y empezamos a alterar. Entonces ahí nos falta ese tema de respetar cada cosa porque tiene un sentido, pensar un poquito más en ese sentido, pero no desde la necesidad de la vale o la necesidad del humano, sino que desde la necesidad de todo el planeta que necesita esas tierras más desérticas, de la misma manera que necesita las nieves para guardar el agua, necesita los vientos para llevar la información y ayudar a polinizar, porque todo es un ciclo y todos cumplimos un rol perfecto. Y cuando lo entendamos, realmente ahí va a cambiar. Hoy en día lo tratamos de modificar tanto. Modificamos la misma ciudad en que estamos, no, en este caso Santiago tiene una cantidad de cemento impresionante. Hoy se están haciendo, y yo reconozco, muchos parques, pero aún así son pocos. No me acuerdo si en este programa lo hablábamos, en otra de las tantas reuniones que hemos tenido, Angélica, en que necesitábamos un 30%, fue el de biofilia, que necesitábamos por lo menos un 30% de naturaleza y de contacto diario y extremo, y nosotros no lo generamos. Y hay lugares en donde si no se cultiva, no se cuida, y te ponen 2, 3 arbolitos que después se secan porque nadie los regó. No los regó ni el municipio. Entonces falta esa continuidad y tomarle el peso de que sin naturaleza el hombre no existe. Sin naturaleza respetada hay escasez. Sin naturaleza amada hay pobreza y miedo. Y pensando sobre todo en el título de nuestro programa, que se llama Eco, Sabiduría, ¿cierto? Eco del ecosistema, la ecología de esta totalidad, por eso lo abreviamos como Eco, pero le pusimos sabiduría, porque justamente, y aquí es donde nosotros hoy día, ¿cierto? Volvemos a tocar de que cada cosa, cada proceso, cada acción que ocurre en la naturaleza, en la interacción entre los seres vivos, los elementos, o sea, entre todo, es perfecta. Entendámoslo o no, pero todo lo que ocurre es perfecto. Desde ahí hablamos desde esta sabiduría. Y es curioso porque nosotros como humanos, que si bien somos parte de esta naturaleza, que a veces nos ponemos o creemos estar en un estado de superioridad, es curioso que nosotros con el concepto de inteligencia y de conciencia que hemos desarrollado, no hemos logrado aún vivir esta naturalidad desde la comprensión de los ciclos. Entonces ahí la pregunta es, claro, ¿qué es entonces realmente sabiduría? Porque si la naturaleza es sabia, esto es como cuando... Es un ejemplo que yo he escuchado y lo he también dicho, cuando hay mujeres que están embarazadas, uno dice, mira la sabiduría del cuerpo humano, sin que yo tenga que tener conciencia, sin que yo tenga que accionar, ¿cierto? Hacer algo específico, mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer, aun cuando mi conocimiento, ¿cierto? Mi mente no tenga idea desde la conciencia. Entonces, claro, efectivamente, la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Porque si nosotros hemos adquirido sabiduría, parece que no podríamos hablarla como una sabiduría, tendríamos que hacer como tipos de
Iba a decir insabios, pero no corresponde. Lo que pasa es que Somos muy poco sabios. se confunde la sabiduría con el conocimiento guardado y adquirido, ya con la cantidad de estudios, con la cultura, pero a veces nosotros podemos tener una cultura que no es tan sabia, ya una cultura en donde hay separaciones, en donde hay genocidios, en donde hay clases divididas que se sobreponen a otras, entonces se confunde desde ahí. El saber con verdad, el saber con fertilidad, cuando el saber va dando brotes, eso es sabiduría. Entonces yo lo aplico, lo integro y sé, y ahí es donde viene el respeto. Yo creo que las dos palabras para mí van muy de la mano, sabiduría y respeto. Pero si yo no sé, no conozco, ¿cómo voy a respetar una hoja doblada en un triángulo con un pedacito menos? Pero si me dicen que esa hoja, guardar el triángulo con el pedacito menos, es una pirámide que representa la economía de Egipto en el 700 antes de Cristo, tengo el saber, tengo la información, entonces voy a poder valorarlo. Pero si no, no tengo cómo valorarlo. Y sucede que a nosotros no se nos ha enseñado a valorar, se nos ha enseñado a desvalorar. Estamos en una sociedad súper inmediatista, en donde los procesos no tienen ningún valor porque me estoy automatizando. ¿Cuántos segundos tardas en calentar un plato de comida en el microondas? 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos. Qué largo, qué eterno. Y no nos damos cuenta que al interior del microondas todas las partículas de ese alimento se expandieron, se contrajeron, se dilataron, se movieron y ya no es lo que te vas a comer después que salió ni los 30 segundos ni los 3 minutos del microondas. Pero no tengo la sabiduría. Bueno, no tener microondas. Lo ideal es no tener microondas, pero es tentador el tener el dominio del tiempo y me caliento un plato de comida en 30 segundos a 3 minutos. O descongelo y me simplifica la vida. Pero ahí no estoy siendo honesto, no estoy siendo congruente con el autocuidado, ni con el universo, ni con la naturaleza cada vez que prendo microondas. Y ojo, yo también tengo. Por eso digo que no somos congruentes en todos los detalles. Es parte de todas maneras. Que sabéis que me quedé pensando en lo que decía recién, porque fue como una pregunta retórica, pero una pregunta a partir de la cual me quedé pensando. Respecto a que quizá nosotros como especie, desde el lenguaje, sobre todo vimos la semana pasada, el capítulo anterior, hablamos de la película La Llegada, hablamos harto del lenguaje. Entonces el hombre, desde su necesidad de poner en palabras lo vivido, el poder explicar, desde ahí aparecen estas preguntas: el qué, el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el origen. Y quizá ya desde ahí, desde el hecho solo de preguntarse cosas, se aleja de la experiencia. Porque da lo mismo como entender cómo la mujer es capaz de gestar un ser vivo, porque ocurre igual. Entonces, claro, estoy tratando de ir identificando esto mismo que señalaba de la sabiduría de la naturaleza, cuando en sí nosotros no entendemos ese lenguaje. Quizá parte desde ahí, desde que hay lenguajes totalmente distintos, hay formas de pensar o de sentir más que de pensar. Quizá ahí donde nosotros le agregamos la necesidad de pensar es donde también nos distanciamos, y ahí aparece este ego, los miedos que nos hacen justamente ser humanos, que hemos avanzado, que hemos a lo mejor hecho grandes logros de conocimiento, pero que estamos totalmente desconectados de nuestro poder, de poder vivir la experiencia y de sentir esta perfección que sí reconocemos en la naturaleza. No sé si se entendió. Sí, no, sí se entiende. Me parece que si nosotros reconocemos la naturaleza,
tendríamos que reconocernos nosotros mismos, ya, y eso ya está como difícil, ya tendríamos que reconocernos que somos seres divinos en un planeta hermosísimo que está a nuestro servicio y nosotros al servicio de él. Pero reconocer eso hace que nos enfrentemos a los miedos más importantes. El miedo al fracaso. ¿Qué pasa cuando planto algo y hay una edad en que a uno no se le dan las plantas? No siempre se nos dan las plantas. Uno planta un rosal y el rosal dio la rosa en 3 años, o algo sucede que se dio muchas rosas por algún motivo y alguien te cortó la rosa. En la naturaleza no tiene control. Entonces hay un miedo a fracasar porque quiero controlar lo que no tiene control. Hay un miedo que es la incertidumbre. La naturaleza se mueve, la naturaleza inunda, la naturaleza hace calor, un calor a veces extremado, puedo manejar, o hace unas inundaciones, que sabemos a lo largo de toda la historia que han habido inundaciones. Y la naturaleza uno se puede sentir súper solo y la sabiduría está en esa soledad. Cuando yo me doy un baño de bosque, que es maravilloso estar en un bosque allí y sentimos la presencia, los latidos de la tierra, o nos asustamos porque no sabemos qué es lo que hay, dice que hay menos luz, o le tenemos temor aparte de la naturaleza que son los insectos. También la naturaleza nos va a exigir compromiso. Me comprometo yo cuando tengo una plantita a echarle agua. Me comprometo a ver si la luz que está recibiendo es suficiente o es insuficiente. No porque yo tengo sed, la inundo, que me pasa muchas veces. Entonces, es todo un proceso también que ahí se va dando. Y tenemos mucho temor, nosotros como humanos, a dejar de existir, porque nos confundimos qué es lo que hay después. Y la naturaleza permanentemente, dame un segundillo, nos habla de muerte, de resurrección y de vida. Es decir, muere algo que se integra porque después nace otro, porque luego se integra cuando se muere y luego nace. Y ese ciclo nosotros también como humanos lo tenemos mucho temor. Pero ahora que diste un ejemplo, como que responde un poco a esto que yo también estaba ahora planteando, de esto que nos exige compromiso la plantita. Tenemos que regarla, ¿cierto? Porque claro, pero cuando la planta nace de forma espontánea en un lugar, en la naturaleza, no porque alguien la plantó, es porque las condiciones de ese lugar están diseñadas para que eso ocurra. Entonces, el compromiso, no es que haya un compromiso en la naturaleza porque las cosas se dan, están en sincronía. En cambio, acá yo traigo una planta y el nivel de compromiso está alterado, es porque yo estoy esperando que ocurra algo que no debería ocurrir y yo lo estoy forzando en una planta, en una maceta, poner un arbolito en el patio donde no sé, que no están las condiciones. Entonces, claro, finalmente nosotros nos relacionamos con la naturaleza utilizándola de una manera poco sabia y eso nos exige. Ya no hay una relación natural. Requiere que tengamos que detenernos y decir, tengo una planta en mi casa y tengo que echarles agua. No es algo que se da, es algo que yo planifico, que lo haga de corazón, que ya lo tengo internalizado como un hábito, es otra cosa. Pero a eso me refería también como con esta sabiduría de la naturaleza y la falta de sabiduría que tenemos nosotros, claro, porque nos relacionamos desde este otro lugar, que no digo que sea malo, pero claramente nos exige a nosotros y eso hace que nos sintamos a lo mejor no en sintonía con lo que hay a nuestro alrededor. No sé si es que eso es lo que hace que no estemos en sintonía o el no estar en sintonía hace que nos sentamos desconectados. No sé qué es primero, ya creo que todo puede ser. Pero apoyando todo esto que tú vas planteando, cuando nosotros nos alimentamos tenemos que ser súper conscientes que puedo comerme solamente los alimentos de la época. No debo comer tomate en otoño y en invierno, porque mi cuerpo no es capaz de digerirlo. No debo consumir, qué frutas de invierno. No, al revés.
En invierno debo consumir manzanas, naranjas y peras, que son las que se dan, y el plátano. Los otros alimentos no es bueno tener los damascos congelados, la cereza, la frutilla. Mucho menos bueno va a ser que las cultive en forma artificial porque no tienen los minerales. Uno cree que los tienen, pero no los tienen 100%. Ya mucho menos va a ser que le coloque hormona, ya le pongo un sol ahí hormonal para que se alimente y crea que tenemos un sol así, grado vertical y no otra forma. Entonces, nosotros tendemos a alterar. ¿Y por qué alteramos? Porque nos falta paciencia. Nos falta ser parte para poder entender que hay una hora en que los pajaritos cantan y no es a toda hora. Y hay una hora en que yo voy a estar súper expansivo, creativo, conectado a la fertilidad, que viene siendo en las épocas de otoño, cosecha, y de siembra, ya más bien primavera, y que hay otras épocas en que tengo que estar en reposo, porque la tierra donde yo estoy habitando está en reposo. Entonces hay que meter menos barullo, menos boche. Como nos hemos ido desconectando de esta sabiduría, nosotros tenemos boche, fiesta, día y noche, los 365 días del año. Hoy en día comemos de todo tipo de fruta, tenemos las ventajas de las importaciones, pero también tenemos las desventajas de la intervención en los cultivos. Y eso es antinaturaleza. La ecosabiduría dice que va a respetar todo, incluyendo por donde el hombre transite permanentemente. Si el hombre a su paso hizo un sendero de tanto caminar, en ese sendero no van a crecer más árboles mientras el hombre siga caminando. La naturaleza nos respeta totalmente. Los árboles, cuando uno se logra conectar a ellos, nos damos cuenta también de ese respeto, de las aguas. Y cada uno de los elementos de la naturaleza va a la par con lo que yo estoy trabajando en mí. El viento representa la voz, las aguas las emociones, el fuego nuestra energía creadora y la tierra nuestra materia. Si la naturaleza ya está enferma, quienes estamos enfermos somos nosotros. Cuando nosotros nos alteramos, ya nos alteramos por químicos externos, enfermamos. Y la naturaleza va con la misma enfermedad al lado de nosotros. Porque nada está de afuera, nosotros no consumimos nada que venga de otra naturaleza. Todo lo que nosotros consumimos está dentro de este mundo o dentro de este planeta. Y además de que todo está aquí, también entender que la naturaleza, la tierra, ¿cierto? Es un sistema que siempre se autorregula. Por lo tanto, la tierra siempre se recupera. Sobre todo esto que estos últimos años se habla mucho, ¿cierto?, de la conciencia del calentamiento global, de cómo las acciones humanas han generado este calentamiento global. También en una reflexión yo llegaba a qué soberbios que somos, que creemos, que nosotros, la Tierra que ha estado viva millones de años antes que nosotros estuviéramos, se va a venir a alterar por algo que estamos haciendo, que hoy día igual tenemos conciencia del impacto, pero finalmente hace que le quitemos esta idea de la sabiduría, ¿ya? De que la tierra se autorregula, la tierra se recupera. Entonces, es bien soberbio pensar que somos nosotros quienes estamos y que vamos a destruir la tierra cuando además no tenemos registro si esto es algo que es cíclico y ha pasado, a lo mejor hace 10.000 años atrás pasó sin que hubiera a lo mejor los mismos eventos, pero más allá de eso, también entender que tal como la Tierra se recupera y se autorregula, nosotros al ser parte de este sistema, ser parte, ¿cierto?, de todo esto, nosotros también tenemos esa capacidad de autorregularnos y de autorrecuperarnos. Lo que pasa es que no, como decías tú, no tenemos ni la paciencia de esperar y tampoco tenemos la comprensión ni la aceptación de muchas veces las cosas que ocurren. Así que creo que ahí es donde nosotros hoy día tenemos que hacer el ejercicio de detenernos y también decir, aun cuando no entienda lo que está pasando,
confío que esto está bien o confío que esto es algo que tenía que ocurrir, que es algo que también hablamos en uno de los capítulos con la paz. Oye, y estamos llegando al término de este primer bloque, en este viaje infinito, donde estamos hablando en nuestro especial de conciencia planetaria. Me había quedado ahí como un minuto en silencio, de la ecosabiduría. Así que no se muevan, vamos a volver en 2 o 3 minutitos para continuar con este viaje infinito. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50, y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante, nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Estamos de regreso en este viaje infinito donde estamos hablando de ecosabiduría. Los aprovechamos de dejar nuevamente invitados a que se sumen, se suscriban a nuestro canal de YouTube, programa Viaje Infinito, a que nos sigan también a través de nuestras redes. Tenemos también el blog de la comunidad Viaje Infinito, que también es conducido y manejado y está dirigido por nuestra querida Angélica Pizarro, que es quien también está compartiendo a través de la comunidad de WhatsApp, dejando los recordatorios, así que tenemos ahí un tremendo apoyo de su parte para también llegar a personas que no necesariamente disfrutan de escuchar, sino que también a lo mejor disfrutan de leer estos contenidos, estas capsulitas que estamos hablando. Ay, ecosabiduría. Y hablamos de la paciencia o la falta de paciencia, más bien dicho. Bueno, la intervenimos porque nos falta paciencia y por eso queremos. ¿Cómo voy a esperar comerme una frutilla en verano? ¿Cómo voy a esperar eso? Es mucho, entonces estoy haciendo el microclima, estoy ahí interviniendo. Pero la naturaleza nos habla de eso que no nos gusta, que soltar el control permanentemente. ¿Cómo voy a determinar o voy a tapar el sol con el dedo? Ya, no hay más sol.
Ya a lo mejor, claro, voy a tapar la rendija, voy a andar con un paraguas y no me va a llegar directamente, pero está el sol igual, está la lluvia igual, está el crecimiento y no voy aparte. Inclusive hay muchas historias, metáforas, cuentos, y muchas tradiciones indígenas que hablan de cuando nosotros hemos sido parte de la naturaleza, cuando nosotros hemos sido de las aguas, que no siempre han sido tan transparentes, cuando hemos sido un árbol, cuando hemos sido una gema, una piedra, porque dentro de este mundo maravilloso que está todo interconectado, nuestra esencia viene de la naturaleza de este planeta y también de otros planetas. Por eso decimos que somos polvos de estrella. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos cobre, silicio, zinc, magnesio, tenemos todo, desde que nacemos, desde que nos empezamos a formar el planeta igual. Entonces podemos entender, solo que desde pequeñitos se nos enseña a alejarnos por miedos, por manipulaciones, porque si tú te sientes integrado a algo tan grande como la naturaleza, ¿cómo alguien podría invadirte? ¿Cómo alguien podría decirte que no, eso no que no te corresponde? Si el mundo es de todos, es de todos por igual. Y de ahí empiezan todas estas limitaciones en donde también dentro de lo que nuestra cultura se nos formó de que la naturaleza es una cosa, pero el jardín del Edén es otra. Y si estás en la naturaleza, bueno, te vas a encontrar con el lobo, con las hormigas, con los desechos, pero en el jardín del Edén no habían desechos, ya había muchos árboles y todo era perfecto y había una aspiradora gigante que lo ordenaba. Entonces nos fuimos llenando de historias que nos hicieron no vincularnos, que nos hicieron agachar la cabeza y dejar de mirar hacia arriba, porque es soberbio mirar las estrellas. Solamente para algunos, ahí me acuerdo ahí de todo lo que es la cultura egipcia, de la cultura maya, de la cultura inca. ¿Dónde estaba el poder? En el sol, porque el sol lo que hacía era darle vida a la naturaleza, y si había vida en la naturaleza, había comida, sustento, casa, ropa y felicidad. Entonces todos nuestros ancestros estaban. El tema aparte, yo creo que como después, sobre todo después de la revolución industrial, en donde ahí se nos alejó, nos automatizamos, nos vestimos de un traje y en vez de trabajar la tierra, trabajábamos dentro de una fábrica, dentro de un galpón, en que entrábamos casi con noche y salíamos con noche también. Y ahí nos empezamos a desvincular. Creo que hoy si nos proponemos nosotros a estar en torno a la naturaleza, a sentir la naturaleza, a toda nuestra sabiduría, integrarla, manifestarla desde el respeto, desde la empatía, desde una producción honrada hacia la naturaleza y hacia nosotros, la naturaleza se porta y es generosa para todos. Nadie debiera en el mundo pasar hambre. Hay lugares maravillosos donde todo se cultiva de mil amores y con una producción impresionante, y hay otros lugares en donde hay menos cultivos, pero aún así las personas pueden tener desde la tierra lo que necesitan, sí que están los 4 elementos asequibles a ellos, que es agua, viento, energía solar y tierra. Sí, yo me quedé pensando respecto al concepto de la paciencia, entendiendo que, claro, los cambios en nuestra cultura, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de consumir, también van generando un impacto en cómo nos relacionamos con la naturaleza, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y desde ahí, este concepto de la paciencia, que la mayoría de las personas, cuando piensan en la paciencia, hacen idea de que tiene que ver con aguantar, con esperar, con pasividad. Y hoy día, sobre todo, que estamos en una sociedad que, bueno, tú ya lo mencionaste, ¿cierto? Desde la automatización, la revolución industrial, donde se exige un ritmo de vida cada vez mucho más distinto, el de producir, pareciera ser que la pasividad o esta paciencia es algo que no se permite, que pareciera que tuviera que ver con algo negativo. Y cuando comprendemos el real concepto de paciencia, que tiene que ver con
no con el aguantar o esta pasividad, sino con la certeza de que todo tiene un proceso de maduración, porque ahí está la diferencia. Es la certeza de que todo tiene un tiempo. Por lo tanto, yo dejo de empezar a exigir resultados, dejo de tener esta actitud tan indolente conmigo, con los demás y con todo lo que me rodea. Entonces, claro, ahí vamos a hacer ciertas diferencias. Incluso pensando en esta similitud de la necesidad también que tenemos de ser vistos. Me quedaba pensando que cuando nace un brote, una plantita, un porcentaje importante de lo que nosotros vemos cuando van apareciendo los brotes ocurrió bajo tierra, pues lo que no se ve. Ocurre en la oscuridad, en el silencio. Ahí es donde empieza a crecer la vida. Nosotros ya después vemos cuando ya ocurrió lo más importante y empezaron ¿cierto?, a crecer estos brotes sobre la tierra. Entonces también pasa con no reconocer estos procesos que vivimos nosotros también en la oscuridad, en silencio, y que son tiempo de espera, que no es un tiempo pasivo, por el contrario, es de mucha actividad. Y ahí es donde también nosotros podemos entender que tenemos esa distinción en cómo nosotros vivimos entonces nuestros procesos versus cómo sí reconocemos esta sabiduría, esta ecosabiduría en la naturaleza. Me quedé pensando en un ejemplo, y yo tengo acá en mi casa un limonero que me lo regalaron hace mucho tiempo, cuando yo llegué a esta casa, de hecho. Yo lo planté, tuve la suerte de que ya al año comenzó a dar 2 o 3 limoncitos y empezó a crecer. Pero ¿qué ocurrió? Yo no me instruí de que hay que podarlos. Entonces comenzó a crecer hacia arriba, lo cual yo encontraba maravilloso. Pero después me dijeron que, claro, los arbolitos tienen que crecer hacia el lado para poder robustecerse, y de esa manera el fruto, ¿cierto?, el árbol puede tener mucho más fruto. Entonces, ¿qué pasó? Mi arbolito hoy día creció mucho y sus ramitas largas empezaron a caer, y ahí yo empecé claramente a instruirme, a aprender, y le hice un gran corte a una de las ramas que no le estaba beneficiando. Pero tuve que hacer solo un corte porque no estamos en temporada. Entonces hay otras 2 ramitas que están así como y tienen abajo fruto. Y yo no puedo, en mi mente es que no se ve bonito el arbolito así. Pero no le puedo hacer más cortes hasta, no sé, como 2 o 3 meses más, porque ya le hice uno y es suficiente. Entonces, frente a eso, yo he quedado todo el rato pensado de la paciencia, de que este arbolito creció, estaba muy bien, que también creció de esa forma porque está en una esquina donde tiene pandereta. Entonces, claro, yo desde mi no conocimiento lo puse en ese lugar, ha hecho lo mejor posible, me da muchos frutos, y hoy día yo tampoco lo supe cuidar. Y tengo que esperar pacientemente. Necesito entender que es un proceso, que se necesita recuperar para después seguir justamente en lo que hace, que es dar frutos y dar frutos. No solo dar frutos, Angélica, alberga pajaritos, alimenta un ecosistema, da sombra, claro, recrea tu mente, te da un incentivo de poder esperar unos meses para saber si cortan las otras ramitas o no. La naturaleza tiene una influencia psicológica, económica, familiar, de albergue, fundamental. Es nuestro verdadero hogar. Y ahora que tú contaste esa historia, y te imagino ahí me sobra este cachito, ¿ya? Por ese respeto con que estás mirando, estás aprendiendo a tener tolerancia, paciencia, aceptar al otro tal como es. Me encanta que estés. Además,
Mensaje. El otro día vinieron visita y dijeron, uy, ese arbolito que está como, hicieron así como, y yo, Salgan de mi casa ahora. sí. Yo tengo una historia también de lo que es el vínculo con la naturaleza cuando uno lo entiende. Esta historia es de una mujer de la India que se llama Salumarada, no sé cómo se pronuncia, o se le dice, mejor dicho así, que es la fila de árboles, que ella es la madre de los árboles. Esta mujer maravillosa que vivió 105 años, que no podía tener hijos, ya no era bendecida con la fertilidad dentro de su cuerpo, y entonces decide con su esposo que por cada hijo que no ha llegado, ella va a plantar un árbol. Y el primer año plantó 12 árboles en una zona. Y así lo empieza a hacer año tras año tras año. Y posteriormente, yo llevaba como 25 o 30 años, ya tenía creo que alrededor de 4.000 árboles plantados. Hoy en día de ese bosque que ella hace, que es ese bosque de infertilidad que está en la India, tienen 8.000 árboles plantados. Porque ella necesitaba manifestar la fertilidad, que no la podía aprender dentro de su cuerpo, decide aprenderla en esta realidad. Y concluido su trabajo, bueno, ella ya no está, ella falleció, se cuenta con un bosque maravilloso y con muchas personas que siguen esta misma labor. Nosotros acá en Chile también tenemos una mujer maravillosa, no recuerdo ahora su nombre, que ella pierde a su hijo, y cada vez que alguien pierde un hijo puede plantar un árbol en ese lugar. No sé bien dónde está, no tengo toda la información de acá, pero la pueden buscar en internet. La naturaleza a nosotros nos permite expresarnos, nos permite sanar, nos permite darnos cuenta que hay un ciclo, que todo lo que florece y que germina con amor cuando se siembra, se cosecha también en amor, se cosecha en compañía. Eso hace poder admirar lo que es el desierto florido, admirar los hielos. De los hielos no puedes sacar siembra. Del desierto, creo que a no ser que hagas un hábitat, un hábitat con hidroriego y estas cosas tampoco te va a resultar. Pero sí lo que logras permanentemente en este vínculo, es aplicar lo que yo sé, en este caso de esta mujer, que es la generosidad de traer vida, y ya que no traía vida a través de su útero, traía vida a través de sus manos plantando un árbol. Cuando no puedo sanar una pena, me puedo conectar a la naturaleza y puedo sanar a través de la naturaleza. Cuando no puedo encontrar algo en donde poder encontrar mi camino o la solución, me ahogo y me agobio cuando me pongo así. Pero revivo y renazco cuando me conecto. En todos esos momentos trabajé la paciencia, trabajé la tolerancia, trabajé la aceptación, trabajé el orgullo, trabajo el merecimiento, porque si no, ¿cómo encuentro la solución cuando miro hacia arriba? ¿Cómo encuentro la calma y la paz en este bosque que estoy plantando? Como en lo que tú contabas, el respeto a ese arbolito y aprendemos de apariencia. No importa que se vea como medio caído, medio amorfo, ¿ya? Porque en el arte no hay nada escrito. Pues seguro que si Dalí pinta un árbol amorfo o lo tiene puesto en su sala, por muy choco que esté, es el árbol más caro del mundo y todos lo quieren. Sí. Entonces, nosotros los seres humanos somos raros, somos extraños. Pero hay una cosa que nadie puede negar, que cuando nos vinculamos a la naturaleza, nos volvemos a sentir vivos. Que si tierra y lo vamos a trabajar, volvemos a plantar y de eso que plantamos podemos comer, y si nos podemos comer, podemos nutrir y podemos hacer canje, y lo que nosotros plantemos puede ser una moneda de canje, puede ser dinero. Esa es la naturaleza, y eso es vivirla con sabiduría.
Mira, yo en el contexto de los acompañamientos terapéuticos, integro muchas metáforas tecnológicas, pero también varias metáforas que tienen que ver justamente con los ciclos de la naturaleza. Porque si bien, como tú dices, el estar conectados con la naturaleza nos da la oportunidad de restablecer el equilibrio, de encontrar mayor bienestar, de encontrarnos, el hecho de mirar cómo son los procesos, de comprenderlos mucho más allá, también nos da esta sensación de alivio. Esto mismo que yo hablaba, esta de cuando hay una planta, ¿cierto? Y yo veo el brote, no soy necesariamente consciente de que esa planta estuvo mucho tiempo ahí, de que crecieron raíces, de que hay todo un trabajo que está bajo tierra que no se ve. Entonces, ese mismo ejemplo yo lo tiendo a usar en personas que, no sé, llegan a la consulta porque han hecho todo su esfuerzo por no quedar atrapados en una situación de dolor, en una situación difícil, personas que todavía sienten mucho miedo, por ejemplo, a poner límites. Entonces llegan con esto de no he hecho nada, porque no tengo el logro, no lo he cumplido, ya no tengo como el resultado final. Y es ahí en donde, en esta conversación que se genera en el proceso terapéutico, uno de los acompañamientos que yo hago, porque es parte de mi forma también de ser, es poder identificar todos esos pequeños logros, pequeñas acciones, pequeños crecimientos que ocurren bajo tierra, que ocurren en la oscuridad. Entonces, claro, efectivamente, cuando la gente llega a la terapia con esta idea de no he logrado nada, no he hecho nada, viene también este ejercicio de poder identificar todo, cómo esas raíces se han cambiado, han crecido. Hay raíces que a lo mejor antes no estaban. Quizá hoy día no está el resultado, la expectativa que uno quisiera, porque tampoco puede controlar el entorno. Pero en situaciones tan, no sé, tan como cotidianas, no es una, iba a decir una chica, una mujer ya, llega con esta lamentándose y castigándose mucho porque ella todavía sigue guardando silencio en situaciones difíciles, en situaciones donde ella cree que debería actuar de otra manera. Entonces, claro, efectivamente, ahí también buscamos la resignificación. Hoy día el silencio que ella decide tener en determinadas situaciones, también lo hace como una medida de cuidado. Entonces, visto desde los ojos externos, ve la misma conducta, pero desde ella hoy día lo hace para cuidarse, como una medida de protección, no solo desde el miedo, sino desde la conciencia de que eso también a ella le va a permitir seguir cosechando o seguir que sus raíces, las que están bajo tierra, que nadie ve, se sigan fortaleciendo hasta que llegue el momento que aparezca el brote, que aparezca esta ramita. Entonces también el poder reconocer que esos procesos que son parte de la naturaleza, que es una certeza, también está en nosotros, sin duda que también nos ayuda mucho a ir recuperando la confianza en nosotros, que también por lo tanto nosotros, al igual que la Tierra, se autorregula y se recupera, nosotros también tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Pero el tema es que no sabemos los tiempos. No tenemos conciencia de eso, pero que siempre hay un crecimiento, siempre hay un movimiento. Creo que es un ejercicio que tenemos que ir haciendo en lo cotidiano. Pero esos tiempos, ya cuando nosotros estábamos conectados a la naturaleza, los teníamos súper claros. Los tienen los animales cuando invernan, cuando los animales de noche, de día duermen y de noche están activos, y los que andan activos de día están de noche descansando. Nosotros no, nosotros lo hacemos todo, somos todo terreno y nos creemos mucho, además, por eso. Cuando uno está conectado con el hogar, con la casa, que es la conexión con la naturaleza, todo es viable.
potenciar nuestros recursos y los recursos de los demás. Angélica hace poquito mencionaba que cómo somos tan grandes de creer que vamos a poder destruirlo cuando se autoabastece sola, se regule sola. 100% de acuerdo. La naturaleza no necesita que nosotros la salvemos, sino que nos integremos a ella, que la respetemos, que nos sumamos a ella, que de esa manera estemos más despiertos, más conscientes. Necesita que cada vez que nosotros pensamos, accionamos, sentimos, decretamos, nos respetamos, nos demos cuenta que la naturaleza es un tejido vivo que se modifica constantemente dentro del planeta, ¿ya? Y es nuestro hogar. Nuestro hogar no es el departamento, o no es la casa, o la parcela, o el cuarto que estás pagando, arrendando, comprarte. Es el todo. Y en ese todo está ahí tú, junto con otros, y en ese todo está esta habitación, esta casa, esta parcela, junto con otras. Pero no es la tuya más importante. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que no hay una separación, y solitos, en forma intuitiva, nuestro cuerpo empieza a adecuarse, a respetar los ritmos de la naturaleza, porque nuestro cuerpo inconscientemente dice, ya ahora, de veras, que este es el trote, este es el ritmo. No era estas cosas como tiritones que nos dan, o decaimiento, fatiga, sino que era este ritmo que nos mantiene vitales. Nosotros somos, y creo que es el mensaje central del programa, parte de una naturaleza. Nosotros estamos al servicio de la naturaleza, no la naturaleza está al servicio de nosotros. Y cuando le intervenimos mal, inmediatamente nos rebota a nosotros. Pero no a mí, no es que si yo corto los árboles va a venir el árbol mayor y me va a dar un palo en la cabeza. No. A mí como a todos. Si nosotros usamos todas las aguas en las montañas para la minería, no llega agua. Me afecta a mí y a todos. Pero si tengo recursos económicos, lo reemplazo por agua embotellada, gigantesca, y tengo una represa propia, por decirlo así. Bueno, ¿qué lo puedo hacer? De todas formas, me afectó a mí y a mi descendencia. Afectó a mí y a los proyectos que tengo después. Nunca lo que yo impacte en la naturaleza pasa desapercibido, porque hay un ciclo, hay una causa y efecto, hay una acción-reacción natural que va más allá de mi voluntad. Entonces hay que tener ojo, pestaña y ceja para que nos podamos integrar a ella, la podamos respetar y realmente tengamos una ecosabiduría. Nuestro conocimiento, nuestro saber, a la par y al servicio de. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Sí, mira, yo traje 3 preguntas que nos van a ayudar a justamente mirarnos desde esta ecosabiduría. Y aquí está la primera pregunta. Si tu vida fuera un paisaje hoy mismo, ¿en qué estación estarías? ¿Ya? Aquí la idea es que ustedes identifiquen si, por ejemplo, están más en un estado de invierno, que sería algo mucho más introspectivo, o de descanso, como señalabas tú también hace un momento, o quizá en primavera, full ideas, brotes, expansión, o quizá verano, plenitud, exposición, o quizá otoño, cuando uno está en esa etapa como de tener que soltar o dejar ir. Entonces la idea de esta pregunta es, como por ejemplo, si yo digo, oye, parece que estoy en un estado de invierno, ¿qué pasa que hoy día estoy en la idea de cosechar frutos, pero estoy en pleno invierno? Entonces ahí ya podemos hacer esa reflexión de que quizás no es el momento, o tengo que recuperar o recolectar recursos para lograrlo. ¿En qué etapa, Miguel? Sí, es que no, qué bueno que lo ejemplificaste, porque yo pensé que eran estaciones del metro. Entonces yo decía, en Vicente Valdés, línea 4, me siento yo. Pero ahora que dijiste eso de estaciones del año, más claro. No, sí, justamente para especificar, porque no nos damos cuenta de esto. Otra pregunta, ¿en qué estás creciendo? No, ¿qué está creciendo en ti hoy que todavía no puedes ver? ¿Ya? Lo que hablaba hace un momento, muchas veces no validamos este trabajo interno. A veces hay gente que ha hecho terapia o lee
o tiene cambios de pensamiento, pero aún efectivamente no está ese resultado visible, externo. Porque aquí la idea de este ejercicio es poder honrar todas estas raíces, esto que ha crecido en la oscuridad, que ha crecido, ¿cierto?, hacia afuera, pero que es lo necesario para que después aparezcan las flores y los frutos. Y tercera pregunta, ¿a qué parte de tu proceso le estás pidiendo que corra más rápido? Ya aquí lo que mencionábamos hace un momento, ¿qué pasa con mi ansiedad o mi ego? De que yo en cierta forma quiero que las cosas se den y en realidad hay tiempos. Así que ahí con esas 3 preguntas, la idea es conectar con esta ecosabiduría y poder aplicarlas en nuestro cotidiano. Así que eso, con estas preguntas vamos a dar aquí ya el cierre de este viaje infinito. En el mes de abril comenzamos un nuevo ciclo donde vamos a estar hablando hoy día, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con esta conciencia planetaria, como nosotros somos parte de esta naturaleza, Vamos a tener ya la próxima semana nuestro especial de lectura consciente y en este mes de abril tenemos un libro que es bastante bueno, como que hoy día se habla mucho del autor Napoleon Hill, que se llama Burlar al Diablo. Así que ahí los dejamos invitados para que ya puedan, ahí está en audiolibro también, o sea, tenemos varios formatos para poder ya llegar la próxima semana con, como dice nuestra querida amiga Angélica Pizarro, con la tarea hecha para poder justamente entender cómo vamos a desarrollar nuestro especial de lectura consciente. Así que un besito a todos. Los dejamos invitados para que se suscriban, compartan, den like y todo eso. Nos vemos. Bendiciones. Nos vamos del aire, pero siempre presentes en el conocimiento y debate entregado en Viaje Infinito, para estar presentes en armonía con el planeta. Nuestra misión terapéutica continuará en otra oportunidad por la señal de Radio Ruta 77, la radio de tu ruta.